Dios me los bendiga, amados hermanos. Esta mañana es importante porque el día de mañana inicia pues prácticamente esta costumbre, ¿verdad?, que se lleva prácticamente en todo el mundo, lo que se le conoce como la Semana Santa. Y vamos a estar viendo muchas prácticas religiosas, ¿verdad?, como ya todos sabemos. Vamos a estar viendo por ahí muchas situaciones haciendo alusión a lo que sucedió en aquellos tiempos con nuestro Señor Jesucristo, que hoy nosotros mismos hemos atestiguado a través de estos cantos y a través de la lectura principal. Y pues todo lo hicimos, hermanos, en guía y dirección del Espíritu Santo, desde iniciado con los cantos, ¿verdad?, que tuvieran todo el contexto de lo que vamos a ver en esta semana, en esta mañana, que tiene que ver, hermanos, precisamente con la cruz de Cristo. Vamos a tener que ver, hermanos, y aprender lo que significa la cruz de Cristo realmente. Vamos a saber lo que es la cruz de Cristo y lo que no es la cruz de Cristo, según todo lo que vemos en las costumbres religiosas, y que te aseguro, hermano, que tú tienes muy arraigado y crees que estás en lo correcto, o que es así como se debe de participar, de hacer o rememorar, o también, hermanos, recordar y hasta honrar. Vamos a aprender varias cosas, hermanos, en esta mañana, porque la enseñanza tiene que ver con la cruz de Cristo. Si a ti te gusta escribir precisamente el título de esta enseñanza, que es bueno para recordarla en nuestros tiempos, así se titula: La cruz de Cristo. Y apunto, hermanos, esto porque la cruz tiene un significado especial para el creyente, hermanos, para el cristiano. Y aunque parezca difícil de creer, hay cristianos que no les gusta o les molesta ver una cruz. En un principio, cuando era inmaduro, yo era de esos. Gracias a Dios, ya no estoy en la misma condición. Porque tienen esta imagen, este sentimiento de la cruz, porque han sido enseñados que es un símbolo negativo y que representa solamente el arma homicida que asesinó y torturó a nuestro Salvador Jesucristo. Una vez alguien me preguntaba en un discipulado: hermano, si Jesús hubiera muerto apuñalado o por el disparo de una bala, entonces tendremos que utilizar como símbolo de nuestra fe una pistola o un puñal. Eso fue lo que él escuchó de un predicador en la televisión. Por eso les digo, hermanos, tengan mucho cuidado de andar viendo por ahí cualquier cosa en internet, no porque tenga tintes de la Biblia quiere decir que están en el contexto correcto y que están autorizados y ungidos por Dios. Amén. Tengan mucho cuidado, hermanos. Es una pregunta válida y honesta, porque se entiende el contexto en que han sido enseñados, pero es una idea totalmente equivocada. Es una idea totalmente equivocada de la cruz de Cristo debido a una mala comprensión de las Escrituras y falta de conocimiento bíblico. Si tú tienes, hermano, alguna duda de lo que representa la cruz, de que si la puedes tener o que si no la debes de tener, hermano, hoy el Señor te va a enseñar precisamente todo acerca de la cruz de Cristo y cómo nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos, debemos de tomar la cruz de nuestro Salvador. Ahora, la cruz, hermanos, no es un recordatorio del arma homicida que torturó y mató a nuestro Señor Jesucristo. No es un recordatorio de lo que hizo en perjuicio de nuestro Señor Jesucristo, sino que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, que ustedes tienen en su pantalla: fue un sacrificio voluntario, y fue voluntario por amor, por misericordia y por gracia, con el único fin y propósito de salvarnos a nosotros, indignos y miserables pecadores, como tú y como yo. Cristo, hermanos, puso su vida por nosotros. Nadie la tomó de Él. Él mismo dice: nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo el poder, la decisión. Ahora sí que, como se dice hoy en día, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Bueno, pues hagan de cuenta. El Señor Jesucristo está diciendo exactamente lo mismo. Tengo poder para volverla a tomar. Pero dice la razón: este mandamiento recibí de mi Padre. Así que fue un sacrificio voluntario. Pero pastor, pero si vemos que la lectura misma dice que Pilato, que los judíos, sí, hermanos, ellos querían que lo asesinara según la ley. Sin embargo, el Señor Jesucristo podía fácilmente haberse salvado, ¿no? Si es hijo de Dios, tenía el poder para hacerlo y tenía la manera de hacerlo. ¿Cuántas veces le dijo a sus discípulos: ¿no soy yo acaso el Señor? ¿No puedo decir a mi Padre con una oración y me mandaría una legión de ángeles? 12 legiones de ángeles. Cada legión romana tenía 6,000 soldados romanos. Y si le mandaba 12, ¿cuántas eran? Hagan la suma: 6 por 12. O sea, tenía, hermanos, un ejército para poderlo salvar en ese momento, ¿verdad? Fácil y sencillo, en un simple y abrir y cerrar de sus dedos. Pero no lo hizo. Fue y tomó la cruz gozoso y fue rumbo al Calvario, como cantamos en esta mañana. Y lo hizo solamente pensando en ti y en mí. Nada más, hermanos. No tuvo otra razón. Obedeciendo el mandato porque su Padre, nuestro Señor Dios, el Creador, le dijo que ese era su propósito de haber nacido. ¿Te imaginas, hermano? Pero precisamente por esto, hermanos, tenemos que comprender lo que es la cruz de Cristo. Vamos a aclarar algunas ideas equivocadas de la cruz, para que despeje todo esto, hermanos, esas marañas que tenemos acerca de ese símbolo, de esa cruz. Y te voy a decir primeramente lo que la cruz de Cristo no es. Digo, por si tú tienes una idea equivocada de ello. La cruz de Cristo, hermanos, hablo de la cruz física. Esa cruz, ese palo que normalmente a veces tenemos en la casa, ¿verdad? En una fotografía, en una estampita, en la cartera, colgado, en el carro, qué sé yo. La cruz, hermanos, no es un amuleto de buena suerte. No te va a proteger de nada. La cruz, hermanos, no es lo que tú piensas que es. Los cristianos no usamos amuletos. ¿Tú sí? Entonces, ¿por qué en tu carro traes un pescadito? O un espantasueños, o atrapasueños, creo que así se llaman así. Los cristianos, hermanos, no creemos en la buena suerte, creemos en la voluntad de Dios. Amén. Creemos en la soberanía de Dios y en toda circunstancia que vivimos es conforme a su voluntad. Según Romanos 8:28. Apúntalo nada más, no lo busques. Romanos 8:28. La cruz, hermanos, no es una fuente de poder para el creyente ni para el cristiano. Nosotros caminamos en el poder, pero del Espíritu Santo, para vivir una vida agradable a Dios y para servirle solamente a Él, a nadie más. La cruz no es un amuleto de protección. Pastor, es que me lo dio mi abuelita, me lo regaló mi madrina. No, hermanos, eso no te va a proteger, ¿verdad? Dios, hermanos, nos dice que Él es quien nos protege, no un pedazo de madera, un pedazo de material o cualquier otro material que se te venga a la mente, que precisamente sabes que tienes en tu casa, en tu cartera, donde sea. ¿Amén? Ahora, ¿es pecaminoso tener una cruz entonces? No, hermano. Si yo quisiera tener aquí una cruz, hermano, yo la puedo tener, porque sé que es un recordatorio del sacrificio voluntario, no el recordatorio de un arma homicida. Gran diferencia, gran diferencia. Pero no
la tengo, hermanos, porque personalmente no me gusta tenerla, no por lo que ya les dije, sino es cuestión personal, porque yo sé lo que significa la cruz de mi Cristo y lo que hizo por mí el Señor ahí, precisamente eso. Ahora, ¿por qué no es pecado, hermanos? Bueno, te lo voy a aclarar para que tampoco te vayas con una idea equivocada. No lo es, hermano, si tú la ves simplemente como un recordatorio del amor de Dios al enviar a su único Hijo a morir tomando el castigo que tú merecías y yo también, y justamente lo merecíamos, hermanos, por todos nuestros pecados y las transgresiones que seguimos haciendo. Y no es pecado si tú la ves como un símbolo de fe en tu Señor, no en el aparato, no en la cruz, sino en el Señor. Y si lo ves como para identificarte con Él y para recordarse a nosotros mismos, a ti mismo, que el mundo le ha sido crucificado a nosotros y a Cristo. Porque eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras sobre la cruz de Cristo. El mundo, hermanos, Cristo cargó todos los pecados. Escúchame bien, hermano, tal vez no lo puedas asimilar. Cargó todos los pecados del mundo en sus hombros y por eso fue crucificado. Tanto los tuyos como los míos, como los del mundo antiguo de ese tiempo y como los que están por venir. Eso, hermanos, es lo que significa la cruz. Lo que sí es pecado, hermanos, al tener una cruz de cualquier material, es que si tú crees que es Jesús quien está en ese madero todavía. Porque muchos hermanos tienen ese famoso crucifijo, ¿verdad? A Jesucristo todavía ahí, un Cristo sufriente, sangrante, y creyendo, ese es mi Señor Jesús. Hermano, eso es pecado. Es un error tener la cruz con ese hombre, ¿verdad? Esa imagen de un hombre crucificado. Hermanos, la misma Biblia inmediatamente nos aclara las dudas. Cristo fue bajado de la cruz, ¿no es así? Entonces, ¿para qué lo tienes crucificado? Y solamente no me faltó ahí. Lo ungieron, lo sepultaron y lo más glorioso, resucitó al tercer día. Entonces, ¿por qué insiste en creer que ahí está el Señor? ¿Por qué las religiones insisten en que Él está allí? Es que solamente es una representación, muy mala representación, porque Cristo, hermanos, está bien, está sentado a la diestra del Padre, no está en esa cruz, ¿verdad? Pero eso solamente es una imagen, no importa, es un error garrafal pensar que Cristo aún está ahí, y eso sí es pecado, hermanos, porque es pecado porque le oras a ese madero. No es así. Doblegan sus rodillas. Hoy cantamos. Por eso, por esta causa, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de Jesús. No ante un crucifijo o una imagen de un Jesús crucificado. Eso, hermanos, sí es pecado. Es pecado si tú ves la cruz como un ídolo que te va a proteger, que te va a dar poder, o que te va a proporcionar pues buena suerte, ¿verdad? Que te va a ir bien en la vida si la llevas a todas partes, que te va a abrir puertas en el trabajo, que te va a abrir puertas en las relaciones interpersonales, en los estudios, qué sé yo. Eso es pecado, hermanos, porque entonces es idolatría. Y uno de los pecados que está en primer lugar, hermanos, en la lista de los que van a ir al infierno y de los que más aborrece a Dios según los 10 mandamientos, es la idolatría. Por eso el Señor dice, no tendrás imagen de mí, ni arriba, ni en la tierra, ni debajo de ella. Y así lo dice expresamente en Éxodo 20, en Deuteronomio capítulo 5, donde expresa los 10 mandamientos, hermanos. Es lo primero que falla en esta semana, ¿verdad? Es lo primero que va a fallar. Un ídolo. Y la gente cree que está haciendo algo que le agrada a Dios. Pues no, hermanos. Si tú la ves, fíjate, hermano, pon atención. Es pecado
si tú la ves como un adorno externo de religiosidad que te identifica como cristiano, cuando tu vida da testimonio de lo contrario. Porque eso es hipocresía. Igual que el pescadito, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando recién nace? Ir, yo lo hice, hermanos, me avergüenzo, por supuesto, porque estaba mal enseñado. Ir inmediatamente a la librería cristiana por una calcomanía de un pescadito para ponerlo en mi camioneta, para que vea todo el mundo lo cristiano que soy. Y me pasaba la luz roja y me estacionaba en doble fila en un lugar prohibido para discapacitados. Pésimo testimonio. Y según yo cristiano, y digo palabrotas, ¿verdad? Bebo cerveza, me paro en lugares que no son para un hijo de Dios, pero llevo mi pescadito o llevo mi cruz, ¿verdad? Hipocresía, hermanos, y eso Dios le desagrada de gran manera. Hermanos, la cruz era el método romano de ejecución para criminales culpables, y ante Dios eso éramos nosotros. Por eso fue necesario, y tómalo así, fue necesario que Cristo tomara nuestro lugar en ese lugar, en la cruz, y nos justificara delante de Dios a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo reconoce como su Señor y su Salvador. Eso, hermanos, es lo único que importa. Es lo único que debes de tener en tu mente acerca de la cruz. Pero vamos a seguir analizando. Ahora, la cruz, hermanos, no fue una forma casual, accidental o de moda para la muerte de Cristo. ¿Sabes que fue el plan de Dios profetizado siglos atrás? Fue profetizado, hermano, que Cristo iba a morir en una cruz. No, pastor, pues es que la historia dice, y lo acaba de decir, ¿no? O sea, era el proceso romano, porque era lo que estaba de moda. No, hermanos, eso estaba profetizado siglos atrás. Mucho antes que la crucifixión existiera o fuese instaurada como un método de ejecución como los romanos, en las Escrituras, hermanos, se profetizó la crucifixión de Jesús. Y vean desde dónde, hermanos. Vamos a Números 21, por favor. Números 21, y alguien que vaya a Juan capítulo 3. ¿Quién levanta su mano, hermanos? Participen. Juan 3. Pati, Juan 3, por favor. Todos los demás, Números 21, por favor. Sí, Juan 3, y ahorita te digo el versículo. Todos en Números 21, 9. Números 21, 9. ¿Ya están ahí? ¿Alguien lo tiene, hermanos? Que lo vean. Adelante, bien. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjense, hermanos, ahora vamos a comparar la escritura con la escritura. ¿Qué dice, hermana Pati, en Juan capítulo 3, versículo 14? Fíjense, hermanos, desde Deuteronomio, hermanos, en pleno Éxodo, ya estaba profetizado que Jesús iba a ser levantado en un madero. No fue algo que decidieron los romanos hacer por gusto propio. Ya estaba profetizado. Y fíjense ahí, hermanos, cómo iba a ser. Deuteronomio 21, 23 también nos enseña lo que iba a pasar. Vuelven a ayudar, Pati, por favor, en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Todos vamos a Deuteronomio 21, por favor. Deuteronomio 21, versículo 23. Para que veamos, hermanos, la exactitud de la palabra de Dios. Deuteronomio 21, 23 dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense, hermanos,
Ahora que dice Gálatas, hermano, 3:13, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí estamos. Ven, ¿de dónde está profetizado? Si no eres tan rápido para encontrar los versículos, no te preocupes, pero apúntalos y pon atención a lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Ahora vamos a ver, hermanos, la profecía de que sus manos y sus pies iban a ser perforados. Vamos a ver, hermanos, el Salmo 22. Pati, Zacarías, por favor, perdón, Juan, perdón, discúlpenme. Salmo 22, Zacarías 12:10, por favor. Y todos los demás en el Salmo 22:16, hermanos. Salmo 22:16. Dice la palabra de Dios así. Este salmo lo escribió David. Fíjense, hermanos, ¿de qué tiempo estoy hablando? ¿Están allí? Dice el Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, Zacarías, hermano Pati, 12:10, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Amén. Fíjense, hermanos, estos salmos se escribieron aproximadamente unos 1800 años antes de que Cristo fuera crucificado. Zacarías vuelve a dar la misma profecía 400 años antes de que Cristo naciera. Y los evangelios vemos, hermanos, que precisamente Cristo fue traspasado de sus manos y sus pies. Amén. El mismo Apocalipsis nos dice que en el día que Él venga por su iglesia a juzgar el mundo, dice, y lo van a ver todos los que le traspasaron. Profecías cumplidas, hermanos. Ahí están. No fue algo al azar. Y también, hermanos, nos profetiza en Isaías 53, versículo 9, hermana Pati, por favor, en Juan 19:18, y todos los demás en Isaías 53:9, para que veamos otra perfección de las Sagradas Escrituras. Y veamos, hermanos, que esto, hermanos, era la voluntad de Dios. Y así estaba profetizado. Isaías 53, versículo 9, dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y fíjense, hermanos, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Cristo, hermanos, fue crucificado al lado de dos impíos, de dos ladrones. Ahora sí, hermana Pati, por favor, Juan 19:18, por favor. Y allí le crucificaron, y con él a sus otros dos, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Fíjense, hermanos, ahí está la perfección de la Escritura. Eso también lo puedes leer en Marcos 15, 27 al 28. Dice exactamente lo mismo, hermanos. Y a diferencia de los otros, que ninguno de sus huesos será quebrado, pues también lo encontramos en el Salmo 34, versículo 20. Pati, por favor, Juan 19:32, y todos en Salmo 34, para que vean, hermanos, lo que estamos enseñando en esta mañana, que no fue algo ideado por los romanos, ni siquiera por los judíos, hermanos. Pero vean qué perfección. Salmo 34, versículo 20, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos, ¿qué dice? Será quebrantado. Hermana Pati, por favor. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Y el que sigue? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahí está, hermanos. Esto, hermano, lo escribió el rey David. A estos salmos, como el 22, el 34, se le conoce como salmos mesiánicos, porque hablan de la profecía del Mesías. Y yo te invito de verdad, hermano, te invito por una sola razón, a que si esta semana, que se va a tratar de la Semana Santa, ¿verdad?, películas por donde quiera va a haber, pero hay una película en especial, una película que transformó millones de personas en cuanto al sufrimiento de Cristo, que se le conoce
conoce como La Pasión de Cristo. La han visto, ¿verdad? Si no la han visto, hermanos, véanla. Y se van a dar cuenta, hermanos, que está muy lejos de lo que realmente sufrió. Si a ti te impactó, porque impacta, hermanos, amén. Impacta de verdad ver esa producción de esa película sobre nuestro Salvador. Pero, hermanos, déjame te digo que ni siquiera se acerca a lo que realmente le pasa. Y después que la veas, lee el Salmo 22, que es que precisamente el que describe su verdadero sufrimiento. Es lo que realmente describe lo que sufrió Cristo en una cruz por mí y por ti. Bueno, voy a ver. Por mí y por ti. Solo por amor. Solo porque quería que no fueras al infierno. Los judíos, hermanos, no tenían derecho a aplicar la pena de muerte. El Imperio Romano se los había quitado aproximadamente unos 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70. Esto quiere decir que fue apenas unos años antes, hermanos, del juicio de Cristo, que ellos perdieron el derecho de ejecución. Es por eso que la Biblia en los evangelios nos narra que acuden al procurador romano para poder ejecutar al que ellos querían ejecutar. Si los judíos hubieran tenido el derecho de aplicar la pena de muerte, habrían matado al Señor Jesucristo no en una cruz, sino según la ley de Moisés, lapidado por blasfemia, por hacerse hijo de Dios. Le habían dado muerte, hermanos, apedreándolo hasta matarlo, porque así está escrito en la ley de Moisés, y no a través de una cruz. Pero si hubiera sido de esa manera, todas las profecías sobre Jesús habrían quedado sin cumplirse. Y lo más importante, hermanos, no tendríamos salvación. Pero vemos que Dios tiene el control de todo, amén. Y lo estamos viendo a través de todas las edades. Y todas las profecías que hablaban del Mesías se cumplieron en Jesucristo, que habría de morir en la cruz en las manos de gentiles y no judíos. Porque hay dos, hermanos, hay un autor intelectual y hay un autor material. El autor intelectual entendemos y sabemos que es el diablo, por supuesto, pero estaba equivocado, ¿verdad? Él creía que así iba a terminar con el Salvador del mundo, pero se equivocó, porque Satanás no es, hermanos, omnisciente, solo Dios lo es. Pero si nos vamos a estos términos jurídicos, hermanos, judiciales, bueno, pues los autores intelectuales, ¿quiénes fueron? Los judíos. Crucifícale, y ahí los tuvieron ahí dándole lata, hermanos, hasta que se los cumplió. Pero ¿quiénes fueron los autores materiales? Los gentiles, los romanos. ¿Y cómo se llama la iglesia popular? Iglesia católica, apostólica y romana. ¿En quién tienes tu confianza, hermano? No estoy hablando en contra de ellos, estoy hablando de la verdad. Y eso es algo que tienes que tener bien claro, porque no te dejes guiar por esas costumbres, esas prácticas. A ver, hermanos, hoy se celebra el Domingo de Ramos. Yo no veo sus palmeras, hermanos. No se las veo por aquí. O sí, o las pusiste. ¿O cuándo fue el viernes? ¿Recibiste tu agüita? No, digan que no, hermanos. ¿Entendemos a lo que vamos? No tiene nada que ver con lo que Cristo nos mandó. Porque no estaremos haciendo la voluntad de Dios, como Él la hizo en la cruz. Estaremos haciendo la voluntad de ritos paganos, idólatras, que desagradan grandemente a Dios. ¿Cómo cree, pastor? Pues si son cosas bonitas, ¿qué tiene de malo darle agua a un sediento? ¿Qué tiene de malo celebrar esto? Ir a los rezos, ir a todo eso, hermanos. Lo siento mucho. Lucas nos dice que lo que para el hombre es sublime, para Dios es
muchos cristianos podrían estar participando de eso. Y la intención, hermanos, de esta enseñanza, de este domingo, entiendas, hermano mío, que la cruz de Cristo no es como tú creías que era. Hay otras cosas mucho más sublimes, divinas, que podemos hacer remodelando ese sacrificio de nuestro Salvador. Así que, hermanos, dice primera carta a los Corintios, precisamente en el capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Vean, hermanos, precisamente cómo está este mundo. ¿Cómo es este mundo cuando se habla de la cruz de Cristo? Y vamos a ver si es verdad o no. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y aquí, hermanos, nos debes decir amén. Porque el poder de la cruz, hermanos, es poder de Dios para nuestra salvación. Pero no es la cruz la que nos salva, sino quien estuvo en esa cruz. Amén. La cruz, dice la Biblia, que es locura para quienes se pierden, pero para los cristianos es un motivo para gloriarnos en ella. Y dice Gálatas capítulo 6, versículo 14, lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué es lo que es la Biblia, la cruz para nosotros? Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino Él. ¿Voy muy rápido? Entonces no te preocupes, solamente pon atención. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para quien el mundo, con mucha atención, me es crucificado a mí y yo al mundo. En eso nos tenemos que gloriar, hermanos, pues es un símbolo de que por medio de la victoria de Cristo en la cruz, podemos nosotros gloriarnos en ella. Fíjense, hermanos, dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, hermanos, creía que torturando y matando al Hijo de Dios iba a interrumpir una vez más el plan divino de la redención humana que estaba hecha desde el jardín del Edén con Adán y Eva. Que a lo largo, hermanos, vemos cómo Satanás se introdujo en el jardín y se acercó con Eva y la incitó a pecar. Y pecaron los dos. Y Satanás dijo: he vencido. Nuevamente trunqué el plan de Dios, y lo hizo por un tiempo, hermanos. Y después vemos, hermanos, que lo volvió a hacer. Y por eso llamó a un gentil llamado Abraham, para que de él naciera la nación donde iba a nacer el Mesías, Israel. Por eso, y de ahí de ellos, hermanos, viene la descendencia hasta llegar a David. Y en los evangelios, ¿cómo se le conoce a Jesús? Jesús, hijo de David, porque desciende de la genealogía del rey David. Y dijo: voy a truncar, y lo siguió haciendo. El pueblo de Israel fue, hermanos, llevado a cautiverio por los egipcios 400 años. Mandó un caudillo llamado Moisés, estableció la ley, y fue el que le dijo: vas a poner una serpiente en un asta, que hasta hoy, hermanos, es el símbolo de la Organización Nacional Mundial de la Salud, o del Seguro Social, creo. Es un asta con una serpiente, tiene que ver con la salud. ¿De dónde creen que salió? Se lo inventaron ellos, todo está en la Biblia, ahí está. Pero pastor, ¿por qué una serpiente? Serpiente de bronce, no confundas. El bronce en la Biblia es tipo de juicio. Siempre que vayas a la Biblia ves algo que está hecho de bronce, se refiere al juicio. Amén. Eso es lo que se refiere, hermanos. Entonces, hermano, dijo Satanás: ahora entonces fracasó el pueblo de Israel, fracasaron los levitas, fracasaron los sacerdotes, fracasaron los jueces, fracasaron los reyes. Sigo ganando, dice Satanás. ¿Qué hizo Dios? Voy a mandar a mi hijo, pero no como ellos esperaban. Ellos esperaban a un Moisés, hermanos, que los liberara, como lo hizo
hizo con Egipto, con grandes señales, no con las señales que vino a hacer de gracia y sanidad, ¿verdad? Porque para ellos no era el Salvador que ellos esperaban, los judíos. Pero Dios dijo, así es como se ha de hacer. Es la única manera. Y Satanás, hermanos, dijo entonces, lo voy a matar. Y lo hizo, hermanos. Pero no contaba, ¿verdad?, con que Cristo, hermanos, iba a vencer la muerte. Y por esta victoria, hermanos, es que nosotros podemos resucitar de esa vida vieja, de esa vida pecaminosa condenada al infierno. Y tuvo que hacer eso, hermanos, lo que dice Colosenses. En esa cruz, hermanos, crucificó también a todos los demonios, a los principados y potestades, y los exilió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y por eso, hermanos, vemos en la narración de los evangelios que ese día, hermanos, se rompió el velo. Cuando Jesucristo entregó el Espíritu, nos dice la Biblia que se rompió el velo. ¿Qué significa eso, pastor? Que ahora nosotros, los que creemos en Jesús, a través del sacrificio de Cristo, tenemos entrada gratuita y plena en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Cosa que veíamos, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? ¿El qué? En el lugar santísimo, pero ¿cómo se llamaba todo? El tabernáculo de Dios. Veíamos que estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y veíamos, hermanos, que en el lugar santísimo solamente podía entrar Aarón, el sumo sacerdote, y lo podía hacer una vez al año. Y por eso las fiestas establecidas en Levítico. Pero ahora, hermanos, con nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos, según lo que nos dice Hebreos, ahora, hermanos, tenemos entrada el día que se rompió ese velo. Porque el templo, nos dice la Biblia, que el día que Él entregó el Espíritu, vino un gran terremoto, hermanos, amén. Y que se abrió el velo cuando dijo, se rasgó en dos. Entrando, hermanos, libremente nosotros los que íbamos a creer por Él y en Él, en acceso a la presencia de Dios. Ahora, hermano, para que veas la perfección de la Biblia, el tabernáculo de Dios, hermanos, representa el universo. Representa, hermanos, los tres cielos que tenemos aquí. El patio del templo, pues es esta atmósfera, ¿verdad? Es la tierra, el cielo y sus nubes, los pajaritos. El lugar santo, pues el espacio sideral, donde están los planetas, los cometas, todo eso. Y el lugar santísimo, el trono de Dios. El tercer cielo, hasta donde fue Pablo arrebatado, como él dice, hasta el tercer cielo. Donde Juan le fue revelado, hermanos, el Apocalipsis. Eso, hermanos, es la Biblia. Eso es lo que tenemos que tener en mente en esta Semana Santa, ¿verdad? Entender todo lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros, hermanos, hemos sido crucificados al mundo y el mundo ha sido crucificado para nosotros, porque el acta de decretos nos era contraria, según nos dice Colosenses, pues éramos culpables justamente por nuestros pecados, y gracias a que Jesucristo hizo eso, ha sido quitada del medio y ha sido clavada por cruz en la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, ahí mismo lo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hermanos, eso es la cruz de Cristo. No lo que siempre hemos pensado por ahí que es otra idea contraria a la idea popular, hermanos, de lo que es la cruz, ya hablando entre los cristianos, ¿verdad? También te voy a enseñar esto, Mateo 16. Vamos al Evangelio de Mateo, hermanos, y busquen el capítulo 16. Y dice en el versículo 24, Mateo 16, 24, dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos, a ver si alguno lo recuerda o se lo ha tratado de apropiar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Muchos cristianos, hermanos, esto también te digo para que te quites eso. Muchos cristianos es que creen que la cruz del cristiano es un problema o una situación incómoda. Yo sé que muchos lo han dicho. Ay, este hijo que tengo es mi cruz.
Mi trabajo es mi cruz. Mi esposa es así, bueno, no sé qué. Mi esposo son esa cruz que debo de cargar. No, hermano. No. También has estado equivocado. Esos son los aguijones. No, hermano. No es cierto tampoco. La cruz es el llamado de Jesús a sus discípulos al compromiso de negarse a sí mismos. Que se crucifiquen, hermanos, es negarse a sí mismos. Vivir siempre, querer estar en un estado de confort. No querer mover ni un solo dedo para la obra, porque todo se te hace pesado. Todo se te hace gravoso. Todo se te hace imposible, hermanos. Jesús dice, niégate a ti mismo. Crucifica esa carne, porque quien te impide obedecer es la carne. La carne debe de estar crucificada juntamente con Cristo. Y vean lo que dice Gálatas 2:20, hermanos. Precisamente, vamos a Gálatas 2:20. Fácil, hermanos, aquí está la respuesta. Gálatas 2:20 nos dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Lo estás? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate, hermano, porque seguimos siendo carne, lamentablemente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y en dónde se entregó? En una cruz. Entonces estamos entendiendo, hermano, lo que sí es la cruz de Cristo, lo que tenemos que nosotros tomar como la cruz, lo que debe de ser la cruz de Cristo para el cristiano. Hermano, cuando veas la cruz, recuerda que gracias al sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha, porque gracias a ese cordero que quita los pecados del mundo, nosotros, hermanos, somos salvos. Siempre y cuando deposites tu fe, tu confianza y lo tengas como tu Señor y tu Salvador. No como una idea, no como un concepto, no como que algo de vez en cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas. No, hermano. Toda la vida, en todo momento y en todo tiempo. No importa lo que se tenga que sacrificar, porque Él, hermanos, no escatimó y entregó a su propio Hijo. ¿Por qué nosotros lo vemos de esto? Nosotros no tenemos que literalmente ir a una cruz. Lo único que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Ay, pastor, pues es que estoy viviendo un momento importante en mi vida. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Venir y dar la acción de gracias, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Y trabajar sobre ello para vivir ahí. Hermanos, la Biblia dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, o sea, esa vida de confort, esa vida de no hacer nada, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía, la hallará. Mateo 16:25. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo miserable, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que acabamos de leer. Hermanos, el único ser humano que no cometió pecado, que es este perfecto sacrificio, un cordero sin mancha, sin defecto, hermanos, es Jesús. Y ahora por Él nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y no tendremos que pasar una eternidad de justa condenación en el infierno real y eterno. Hermanos, esa es una razón para dar gracias. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué solo damos gracias, hermanos, por la economía, por la salud? Porque me fue bien. ¿Por qué no te levantas y dices, doy gracias a Dios porque he sido salvo y soy salvo? Muy pocas veces escucho eso, hermanos. Nos falta mucha madurez para dar una acción de gracias. Necesitamos mucho que crecer en ese sentido. Y si alguien dice, yo por eso no doy acción de gracias, pues hermano, estás peor. Aún estás peor, hermano, de inmaduro, porque es la voluntad de Dios dar gracias en la congregación. Amén. Y hay que darlo, hermanos, simple y sencillamente por la salvación.
por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, porque no lo merecíamos, hermanos, culpables 100%. Amén. Conste, ya lo dijiste. Ahora, hermanos, gracias al Espíritu Santo, es el que nos convence de ese pecado, de abrir nuestros ojos a la verdad. Y si alguno de ustedes, hermanos, aún duda o no le ha reconocido como Señor y Salvador, hermanos, Cristo vino a este mundo a vivir una vida perfecta, a morir y a resucitar para salvar a los pecadores, como tú y como yo. Principalmente, si aún sigues dudando, en Él, hermano, hay abundancia de perdón y de gracia, y este podría ser el día de salvación para ti. Este podría ser. Así que, hermanos, la cruz no es un símbolo de perversidad, de corrupción o de inhumanidad. Es un símbolo de que a pesar de todo eso en nosotros, porque nosotros sí somos todo eso, perversos, corruptos y inhumanos. Amén. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir en esa cruz en nuestro lugar. Y para nosotros, hermanos, no es un símbolo de maldición, sino de cómo el Señor se hizo maldición por nosotros, muriendo en la cruz. No es un símbolo tampoco del paganismo de Roma. Ellos usaban la cruz como método de tortura y muerte, no como una expresión de su adoración pagana. El que la usen, hermanos, simple y sencillamente es un acto religioso, porque ellos adoran la cruz, no a quien está ahí. En este sentido, en este contexto que estamos aprendiendo, porque no, hermanos, no es la señal del asesinato del Señor, sino de su victoria. Amén. Amén. Así que haya personas, hermanos, que la adoren, que la idolatren, no la convierten en algo negativo por el mal uso que ellos hacen uso de ella. Vemos, hermanos, una tradición que se hace el mismo viernes, ¿verdad?, en la noche, que se le conoce como la procesión del silencio, donde vemos a tantos ahí arrastrando la cruz, encadenados descalzos, algunos flagelándose. Sí, hermanos, si Cristo ya lo hizo por nosotros, ¿por qué no deben de hacer alguien más? O sea, no se dan cuenta que en ese acto están minimizando el sacrificio de Cristo. O sea, diciéndole, es que Jesús, no fue suficiente a tu muerte, no fue suficiente a tu tortura, no fue suficiente a tu cruz ni tu castigo, por eso yo lo voy a hacer. Y ahí van los pobres los viernes ahí, y hay mucha gente ahí, hasta los admira, ay, mira. Y mucha gente solamente va por morbo. ¿Qué habrá cometido? ¿Qué habrá hecho? Qué vergüenza, ¿verdad? No, hermanos, eso no es la cruz de Cristo. Cristo ya una vez lo hizo. Nos dice Hebreos 9, solamente hay una sola vez de sacrificio. No se tiene que volver a hacer. Entiendo que estas personas en su religiosidad van y hacen lo que se le conoce como la pasión de Cristo, ¿verdad? No pueden hacer si quieren, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Y sobre todo, ¿para quién lo hacen? Porque si lo hacen, hermanos, debe de haber una transformación en su vida, donde se supone que ellos están creyendo en ese sacrificio. Entonces, ¿qué debe de pasar? Transformación. Y no una persona que dice que lo hace y después anda como si nada, haciendo todo lo que normalmente hacía antes, como un inconverso, bebiendo, fumando, diciendo palabrotas, robando, cometiendo adulterio, fornicación, qué sé yo. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con la cruz de Cristo. Porque entonces es mentira que estás juntamente crucificado con Él. Y cuando alguien no está juntamente crucificado con Él, hermano, déjame te lo digo, lo más seguro es que no sea salvo. Pero pastor, yo hice la oración de fe. Ok, hermano. Y corregiste tu vida de pecado. Tu vida se transforma, se está transformando, tú estás transformando a otros, tú estás trayendo a otros
pierden, estos locos que se reúnen los domingos, yo no voy a perder el tiempo ahí están locos, son como nos llaman, hermanos. Cuando venimos y hacemos todo lo que es para Dios, somos fanáticos, gracias hermanos, son fanáticos y que quién sabe qué. Hermanos, hacemos la voluntad de Dios porque entendemos y reconocemos nuestra posición en la cruz. ¿Cómo? Crucificados al mundo, o sea, muertos para el mundo, hermanos, y el mundo debe estar muerto para nosotros. Y por eso dice el apóstol Juan: el que ama al mundo no tiene el amor de Dios. Y por eso tenemos que aprender lo que es ser un verdadero cristiano, hermanos. Tenemos que recordar en estas fechas, hermanos, que somos no verla con indignación la cruz, porque muchos cristianos lo hacen, sino recordar cuán indignos éramos nosotros, inmerecedores de su gracia, de tanto amor que se derramó en esa cruz por un Salvador. Cristo, hermanos, tomó nuestro lugar. Y no debemos de verlo como un símbolo de muerte física para nosotros, sino de cómo su sacrificio nos dio vida eterna. Identificarnos con la cruz de Cristo, hermanos, significa reconocer con gratitud su sacrificio y morir a nosotros mismos, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra carne, morir a nuestro pecado y morir al mundo para ya no vivir como el mundo. Eso quiso decir cuando dijo: tomen su cruz, níguense a sí mismo y síganme. Si no te niegas a ti mismo, si no tomas tu cruz, no puedes seguir a Jesús. Y esa es la verdadera razón por la cual muchos cristianos no avanzan, por la cual muchos cristianos no crecen, por la cual muchos cristianos no obedecen y por lo cual no ganan almas para el Señor. ¿Por qué? Porque no se niegan a sí mismos. ¿Se avergüenzan del Evangelio? Muchos tienen amigos, compañeros del trabajo, algunos hasta novios, novias inconversas. ¿Dónde están, hermanos? ¿Ya les hablaste del Evangelio? No has negado lo que tú eres. ¿Tienes miedo que te deje? Hermano, si te deja, no era el plan de Dios para ti, porque no ibas a ser feliz. Así que tienes que entender lo que Cristo está diciendo en ese sentido. Tienes que aprender, hermanos, con valor. Y si acepta el Evangelio y está aquí, ¿qué crees? Era para ti. Hay un dicho por ahí muy famoso, ¿no? Si amas a alguien, déjalo que se vaya. Si no regresa, ¿qué dice? Nunca regresa. Pero si regresa, es tuyo. ¿A qué le tenemos miedo? Eso es importante, porque eso es la vida cristiana. Eso, hermanos, es la cruz de Cristo. Eso, hermanos, es la cruz para nosotros los creyentes. Hermanos, no debemos ofendernos al verla, sino recordar cómo nuestras ofensas a Dios fueron perdonadas allí, en cada latigazo, en cada golpe escupitajo, en cada insulto, en cada espina y en cada clavo. Eran mis pecados. Y es por eso estaba Jesucristo sufriendo. Eso tipifica, hermano, mi pecado. Cada gota derramada de su sangre tipifica mi pureza. Él estaba limpiando mi pecado con su sangre en la cruz. Y en ustedes también. Hermanos, a mí este pasaje, hermanos, Salmo 22, siempre me hace un nudo a la garganta. Estos días, hermanos, que el mundo recuerda el sacrificio de Jesús, no lo veas como una simple costumbre religiosa. Lo es, pero para nosotros debe de tomar otra circunstancia, otra vista. Veamos, hermanos, el sacrificio de Jesús. Veamos la cruz, como su sacrificio voluntario por amor a nosotros y obediencia al Padre
ese sacrificio como cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, quitó mi pecado, quitó mi condenación. Ve, hermano, que en esa cruz se llevó a cabo mi salvación y la tuya también. Nosotros hemos recibido este mensaje, pero ahora les toca a ustedes. Ahora a ustedes les toca compartir este mensaje de la cruz de Cristo. Y tienen esta semana para hacerlo. Porque nunca, hermanos, a lo largo de toda la semana y en la vida también, pero se tiene tanta oportunidad de hablar de la cruz de Cristo como en esta semana. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Solamente irte de vacaciones, gozar tu vida? No estoy diciendo que sea pecado, pero solamente tu confort. ¿Solamente crees que esta semana se hizo para comportarte como el mundo? ¿Crees que el Viernes Santo, el Sábado Santo, cuando se abre la gloria, ya puedes beber cerveza? Porque va a ser mucho calor. ¿Crees que el Jueves Santo este es un buen día para iniciar un asadito y celebrar con mis amigos y beber cerveza? Estás muy equivocado, hermano. Eso lo hace el mundo, lo hacen los impíos, los que van a ir condenados al infierno, pero un cristiano no. ¿Crees que es un día solamente para estar acomodaditos en nuestro sofá viendo películas hasta tarde de la noche? Tampoco, hermano. El jueves hay servicio. ¿Quién va a faltar? Se supone que no hay clases. Muchos no trabajan. ¿Te vas a negar a ti mismo? ¿O vas a estar en tu casita cómodo y plácidamente? Algunos, en más sentido pésame porque sí trabajan, pero la gran mayoría no. Así que ¿cuál va a ser tu pretexto? Eso, hermanos, es la cruz de Cristo. Toma esa cruz, niégate a ti mismo y entonces le podrás seguir. Tal vez no nos hemos dado cuenta que ni siquiera estamos siguiendo a Jesús. Estamos aquí, leemos la Biblia, oramos, pero si no negamos lo que somos y cargamos esa cruz, no le podemos seguir, porque son los requisitos que Jesús dijo para seguir. Niégate, toma esa cruz y síguele. Hermanos, nos toca ahora dar ese mensaje a los de afuera. Esta semana es tu más grande oportunidad de compartir el mensaje de la cruz. Y cuando ves esta cruz en esta semana, hermanos, recuerda que es un recordatorio de la misión que nos fue mandado a hacer. Es la gran comisión, porque para eso fue Cristo la cruz, para tener el evangelio de salvación. Amén. Es tu tiempo, hermano, es tu momento. No desperdicies tu vida en esta Semana Santa. Vamos a hacer una oración, hermanos.